Ahora sí, ya tenemos con nosotros a nuestra invitada del día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Nubia. Pero antes de pasar a presentar a nuestra invitada del día de hoy, vamos a pasar a hacer la oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí pasamos con Denise para que nos presente a nuestra invitada del día de hoy. Adelante, Denise. Sí, bueno, Nubia Leonor Posada, ella es doctora en filosofía de la Universidad de Málaga en España, tiene maestría en educación y especialista en bioética de la Universidad de La Sabana en Colombia. Cursó estudios de enfermería en la Universidad de Navarra, España y en la Universidad de Antioquia, Colombia. Es vocal en Ciencias de la Salud de la Fundación Colombiana de Ética y Bioética, FUSEB, de la que es miembro fundador. Es profesora de bioética, programas para la familia de la Universidad de La Sabana y profesora de deontología en enfermería en el programa de enfermería de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, Colombia, donde también asesora grupos de investigación. En mayo de este año recibió la mención de reconocimiento del Congreso de la República de Colombia como exaltación a la labor desarrollada en beneficio de la ciencia médica y el país. Es autora de más de 50 artículos de opinión e investigación. Bienvenida, Nubia. Bienvenida, Nubia. Buenas tardes. No puedo abrirte cámara hasta que sí, ahí está. Ok, bueno, les agradezco inmensamente, Marisa y Denise, esta oportunidad de estar con ustedes y con las personas que reciben el regalazo de este bien tan grande que hacen ustedes a través de su programa. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Y el video tú lo puedes poner, tienes ahí permiso para ponerlo. Sí, bueno. Espérate entonces. ¿Podrías ponerlo tú, Marisa? Yo creo que que agilizaría más. Ok, es que me lo mandaste a mi WhatsApp, me lo tendrías que mandar a mi correo electrónico y tendría que abrir. Ah, te lo mando ya mismo. Sí, espérame un segundito, lo busco. Y ya te lo mando. Espérame, ahí. Este.
Marisa, ¿me hace el correo, por favor? Sí, aquí te lo voy a escribir en tu... Ay. Un segundo. Marisa García de León. No, no. Perdón. Ok. Hace esto mientras tanto. Ya te lo envié. Confírmame si te llegó, por favor. No, no me ha llegado. Bueno, vamos a ver. Ya corroboré y si es, o sea, si lo escribí bien. Déjame ver si se fue. Ay, no. Pero te lo vuelvo a mandar otra vez. Ya te lo mandé otra vez. Bien, entonces les comento. El video que vamos a ver es de un médico colombiano que es uno de los mejores neurocirujanos pediatras de Latinoamérica. Él es profesor de la Universidad de La Sabana, él trabaja también en una de las mejores clínicas de Colombia que se llama la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es el doctor Kemel Godme. Él es un ciudadano muy responsable con sus compromisos civiles y a causa de eso pone su saber científico al servicio de los niños por nacer. Y él, como buen neurólogo, pues se mantiene muy al día con los avances de la ciencia acerca del desarrollo neurológico de los seres humanos también cuando están en sus primeras etapas de crecimiento y desarrollo. Él hace cirugía fetal hasta las 19 semanas en Bogotá, en la clínica Santa Fe. En México también tienen ya años de experiencia de cirugía fetal. Y en el Congreso de la República, en uno de los proyectos de ley a favor del aborto, hubo una audiencia pública y él se manifestó y comentó en este video muy brevemente, con mucha precisión, por eso creo que es una síntesis difícil de lograr y que vale la pena difundirlo y estudiarlo y volver a repasarlo, porque hace una muy buena síntesis de lo que es el desarrollo neurológico, tanto en la etapa embrionaria como en la etapa fetal. Tú me dices, Marisa, cuando... Sí te llegó, Marisa. Sí, ya me llegó, ya me llegó. Ah, sí. Bueno, entonces, cuando quieras ya lo pones y me avisas. Entonces, el doctor Godme señala ahí como cuando la mamá ni siquiera se ha enterado que está embarazada, ya el hijo empieza a producir células del sistema nervioso. Es el día 26 de vida de un nuevo ser humano. Y ese hijo, ¿cómo empezó? No produciría
células del sistema nervioso, ni lo constituiría como está constituido en todo ser humano, si no tuviera el desarrollo genético, la aplicación del ADN, de su estructura personalísima, desde el inicio de la conformación de su propio ser. Lo escuchamos y ya luego vamos a contextualizar más lo que dice el doctor Kenneth. Okay, dejar de compartir y volver a compartir. Para participar en este debate, les voy a hablar desde un punto de vista netamente científico. Como neurocirujano pediatra egresado de la Universidad Nacional y de la Universidad de Toronto, como especialista en investigación clínica de la Universidad de Harvard y como director del grupo de investigación Translational Neuroscience. Además, como presidente del capítulo pediátrico de la Asociación Colombiana de Neurocirugía y tesorero del capítulo latinoamericano de Neurocirugía Pediátrica. El proyecto de ley 209 promueve despenalizar la interrupción voluntaria de la gestación por cualquier causa, desde su inicio, semana 0, hasta la semana 24, que es el 6º mes. Pues es importante que ustedes sepan desde la ciencia qué es lo que pasa en esas semanas de las que estamos hablando. 4 de las 6 etapas del desarrollo del sistema nervioso central ya han finalizado antes de la semana 24. Una ya ha iniciado y solamente una ocurre en el periodo postnatal. La primera etapa se llama neurulación primaria y es cuando se forma el tubo neural que va a dar origen a todos los órganos del sistema nervioso. Esa etapa concluye entre la semana 3 y 4 de gestación, o sea, antes de que la mujer se haya dado siquiera cuenta del retraso. O sea, todavía la mayoría de los casos no sabemos que existe una gestación y el tubo neural ya está formado. Por supuesto, está formado de su forma más primaria. La segunda etapa se llama desarrollo de las vesículas primarias y ocurre del 2º al 3er mes de gestación. La proliferación neuronal, que es cuando estos órganos que está formando el embrión empiezan a diferenciar células madre y convertirlas en neuronas y en células de la glía que las acompañan, ocurre del 3er a 4.º mes de gestación. La cuarta etapa, llamada migración neuronal, implica que estas neuronas que ya se formaron allí empiecen a migrar hacia las zonas de la corteza cerebral, que es la que nos da nuestras características como seres humanos, como movernos, sentir, pensar, hablar, bailar, disfrutar. Están migrando para llegar al sitio final donde van a estar el resto de la vida, porque son células altamente especializadas. La quinta etapa, que es la organización neuronal, ocurre más o menos desde el 5º mes de gestación hasta varios años postnatales. Allí las células se van a organizar en diferentes capas y van a especializarse más aún. La última etapa es la de maduración, conocida como mielinización, cuando los nervios se recubren de una capa que los hace más efectivos, con una velocidad de conducción más rápida, etc. Esto sí ocurre desde el nacimiento casi hasta los 18 años. Entonces, 4 de estas etapas ya están terminadas en la semana 24 y una ya inició un mes antes. Las vías del dolor se forman en el embrión humano con la siguiente periodicidad. Cuando una mujer o un hombre que está en la etapa embrionaria de su desarrollo, en la etapa 7 empiezan las vías periféricas. Entonces, ¿cómo es esto de la vía periférica? Tenemos unos receptores para el dolor, tenemos unos nervios que llevan el dolor al cordón espinal, tenemos una información por cordones nerviosos que van del cordón espinal al tálamo y por último unos que van del tálamo a la corteza cerebral que percibe las sensaciones. En la semana 7 toda esa vía periférica que va desde la piel hasta el cordón espinal ya está formada y esa información luego va a ir hacia los centros superiores, pero también hacia un nervio motor que permite accionar un reflejo frente al dolor, de modo que en la semana 7 este ser ya no solamente siente, sino que puede reaccionar al dolor. Y la vía autonómica, además, permite que haya una respuesta vegetativa a ese dolor, como es hipertensión, taquicardia y reflejos autonómicos de respuesta al estrés y al dolor. Estamos hablando de la semana 7.
La vía espinotalámica, o sea que va del cordón espinal hacia el tálamo, termina de finalizar en la semana 16. De modo que en la semana 16 ya el sistema nervioso central, en el centro superior, que es el encéfalo, está percibiendo esa información y hace diferentes acciones con ella. Por último, en este punto se percibe, se siente, llega al sistema nervioso, pero no hay conciencia del dolor. El hecho de que no haya conciencia no quiere decir que no se sienta o que no se sufra. Sufrimiento hay porque he mencionado que las etapas anteriores así lo permiten. Y la vía tálamo cortical, que es la última, en la cual ya la información llega a la corteza cerebral, que como mencioné antes nos caracteriza como seres humanos, termina hacia la semana 23 y ya madura completamente entre la semana 24 y 26. Para que madure se requieren una serie de cosas. El componente consciente del dolor y la respuesta psicológica a este, que es el elemento subjetivo del dolor, requiere que haya maduración. Esta maduración implica la sexta etapa del desarrollo que había mencionado de mielinización, pero requiere que uno se exponga al medio ambiente. Cuando el embrión femenino o masculino está en el útero, está protegido por una serie de elementos biológicos de la mayoría de exposiciones al medio ambiente. Esto hace que lo proteja por... 3 minutos más para concluir, por favor. Cuando se utilizan procedimientos, instrumentos o dispositivos para la interrupción voluntaria del embarazo, es la primera exposición que va a tener al medio ambiente externo y la primera experiencia y también la última va a ser a que se active toda esta vía de dolor y sufrimiento. Lo último que quiero decir es que actualmente se desarrolla en el país y en el mundo cirugía fetal. El feto se considera un paciente, solamente un ser humano, una persona puede ser considerado un paciente. Practicamos cirugías fetales desde la semana 16 de gestación. ¿Qué hacemos? Correcciones de malformaciones abdominales y torácicas desde la semana 16. Cirugías para corregir la espina bífida desde la semana 19. Y para poder hacer estas cirugías no le damos anestesia solo a la madre, le damos anestesia al feto como paciente. ¿Qué anestesia le damos? Una transplacentaria a través intravenosa a la madre, se le ponen medicamentos que pasan la placenta y se dan al bebé, pero al mismo bebé se le inyectan medicamentos sedantes y relajantes a través de la vía intramuscular y además en el sitio donde se opera se pone anestesia local. Entonces estamos considerando al feto como paciente porque sabemos que es un ser, porque sabemos que siente, porque sabemos que le duele y por eso es que usamos anestesia en todos los casos que hacemos procedimientos médicos. Mi reflexión final es la siguiente, y que son elementos para que el representante ponente por favor lo considere. Despenalizar un acto humano voluntario y consciente implica que la ley considere que ese acto no es un crimen. También implica que se ha basado en evidencia científica que hay de sobra en el año 2016 para tomar la decisión. Científicamente no hay ninguna evidencia que demuestre que esto no sea un crimen. Lo que estoy mencionando acá, de hecho, es una evidencia clara en contra. La intención de avanzar en derechos sexuales y reproductivos no puede desconocer estas evidencias. Muchas gracias. Desarrollo del sistema nervioso. Bueno, creo La que queda neurulación claro que estamos ante un paciente que está creciendo y desarrollándose y que su cuerpo, su desarrollo, su sistema nervioso, toda su capacidad de sentir, de autocoordinarse y después desarrollar sus propias células, más de 200 clases de células tiene el cuerpo humano, y de constituir diversas estructuras y funciones. Todo eso se corresponde con el ADN. En la Declaración Universal de Genoma Humano y Derechos Humanos es muy clara. En el artículo 1 dice que el ADN es la base del reconocimiento de la realidad de un nuevo ser humano y de su dignidad intrínseca. ¿Eso qué quiere decir? Sin cuerpo no se es evidente hasta el mundo, pues hacia el mundo. O sea, sabemos que hay otro ser humano pues porque hay otro cuerpo humano. El cuerpo, no hay ser humano en este mundo que no sea cuerpo humano y no hay cuerpo humano que no sea ser humano. Y por eso, si el genoma determina a qué especie se pertenece y desde que se tiene por cuerpo una célula, se tiene genoma humano porque el ADN no cambia a lo largo de la vida. Y además está en cada célula de nuestro cuerpo. Es como
la marca de referencia de nuestra especie. Entonces, todo individuo pertenece a su especie durante su ciclo vital completo y todo individuo humano es reconocible por su genoma. La misma, pues, esta declaración que menciono es de la UNESCO, que es una instancia de Naciones Unidas. Por lo tanto, la Organización de las Naciones Unidas, en esa declaración, que como les digo es de 1997, de hace un cuarto de siglo, pues señala con toda claridad cuál es el referente que hay que tener en cuenta para reconocer la existencia de un nuevo ser humano. Lo que sigue ya es crecimiento y desarrollo. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuáles son los referentes que nosotros tenemos para tener seguridades acerca de cómo se constituye un nuevo ser humano, cómo se desarrollan sus estructuras, sus funciones. Este video ya nos señala el proceso de conformación del sistema nervioso y las distintas etapas de las vías relacionadas con la sensibilidad que hacen posible que se evidencie que desde la semana 8 de la existencia de un ser humano ya puede estar teniendo sensibilidad. Y por lo tanto, lo dice muy claro el doctor Kemmel, aunque no esté su cerebro suficientemente desarrollado para ser consciente de que está sufriendo, sí está sufriendo sin racionalizar su sufrimiento, porque se requiere unas condiciones biológicas concretas para que el espíritu manifieste la realidad en que consiste. Al ser el espíritu superior al cuerpo, una realidad más perfecta, simple, que no tiene partes, no se descompone, no termina, es imposible conocer físicamente qué sucede en el espíritu ante realidades que vive una persona en su cuerpo cuando ese cuerpo no tiene condiciones cerebrales para el proceso de percatarse a través del cerebro de esas realidades. Pero desde luego, siendo superior el espíritu al cuerpo, no se puede afirmar que pueda haber modos espirituales de ser plenamente consciente sin que la conciencia, la forma de conciencia corpóreo-espiritual se viva, pues por falta de condiciones biológicas. Esto es muy importante porque la percepción que tenemos y que llamamos conocimiento a través de estructuras físicas no es garantía de que el espíritu no perciba a su modo cuando esas estructuras físicas están dañadas o cuando esas estructuras físicas todavía no tienen el suficiente crecimiento y desarrollo y la conformación y los estímulos para reaccionar ante el sufrimiento y para ser consciente de que se está sufriendo. Yo no sé, Marisa y Denise, si hay personas que quieran hacer preguntas, porque creo que he dicho distintas ideas y que el doctor Kemmel también expuso que pueden dar lugar ya a varios interrogantes. Sí, puse aquí en el chat de Zoom a los que gustan escribir sus preguntas y o dudas, y también puse en el de YouTube. No sé si, Denise, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Nubia, como lo ha mencionado, se sabe que el embrión tiene sensibilidad. ¿Qué tanta sensibilidad tiene dentro del vientre materno el bebé, el bebito? Sí, mira, el doctor Kemmel menciona que ya tiene sensibilidad desde la semana 8. Sí. Lo que sucede es que, y él dice las cosas pues también de un modo muy preciso. Sensibilidad para el medio externo no tiene hasta que no tenga contacto con el medio externo. Por eso él dice, en el proceso de un aborto de un ser humano que está en 23
Sí, repito. En el proceso de tratarse de unos estímulos que no conocía y la reacción de él es evadir esos estímulos. Se aumenta su frecuencia cardíaca. Sí. Todo su sistema de alarma hormonal se activa. Se aumenta su presión arterial. Está viviendo una situación de estrés. También el ser humano, a medida que va perfeccionando su sistema nervioso, recibe descargas a través de la sangre materna, recibe descargas de adrenalina cuando la mamá se estresa. Exacto. Entonces también es otra forma de verse afectado por unas hormonas que lo alarman, porque son hormonas que tienen esa función natural de defensa. El estrés es un recurso biológico para desarrollar una vasodilatación, unas dinámicas físicas que facilitan mayores reflejos, mayor capacidad de defensa ante una amenaza. Esas hormonas son muy importantes para la supervivencia. Y la mamá siente una situación de estrés, desarrolla esas hormonas que pasan a la sangre del feto. Por eso, todo lo que sucede en el embarazo hay que pensarlo respecto al impacto en dos vidas, porque el hijo también está recibiendo estímulos que pueden afectar su personalidad, su desarrollo, a través de las sustancias que secreta el cuerpo de la mamá ante distintos estímulos. Entonces, ahí también hay una forma de alarma. Pero, ¿cuánto sufre ante determinado procedimiento? Medir la intensidad de sufrimiento en estos seres humanos se prevé a través del impacto que tiene en el sistema circulatorio, porque se puede ver el aumento de la presión arterial, el aumento de la frecuencia cardíaca, y se pueden ver movimientos, reflejos de huida ante los instrumentos que utiliza el abortista. Wow. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Hay una cosa ahí que es muy importante. Nosotros que nacimos y crecimos en una sociedad de bienestar, tenemos una especial sensibilidad al dolor. Pero la sensación de bienestar es percibida por un ser que por pertenecer a la especie humana es una realidad constitutivamente corpóreo-espiritual. Y todos los seres humanos somos una perfección mayor que cualquier cosa que deseamos o que sentimos, o cualquier cosa que nos viene por parte del medio externo, del entorno, de otras personas. Esto es importante. Ningún ser humano vale según sea deseado. El deseo es una acción interna de otro ser humano. Y como acción de un ser humano, es un bien de una perfección mucho menor que el ser humano mismo que desea. Y que el ser humano respecto al que se desea. De modo que, en nombre de un deseo, no se puede destruir un bien mayor que un deseo. Y todo ser humano, de modo independiente a la etapa y a las circunstancias que esté viviendo en la vida, todo ser humano es más perfecto que cualquier acto de deseo de sí mismo o de otro. La ética se concluye con base en una jerarquización de bienes o perfecciones. Ningún ser humano vale según se desee.
Nadie determina. Uno puede determinar cómo valorar a alguien, porque uno dice quiero valorarlo menos, quiero valorarlo más. Pero esas son también acciones de uno. El único valor es el aprecio que sí coincide con el bien que se valora. Y si un ser humano es una realidad, no solo corpórea, sino también espiritual, el aprecio a un ser que tiene una calidad de vida tan perfecta que no termina, porque el espíritu es simple, no tiene partes, no se descompone, no termina, el aprecio debe ser veneración, debe ser reverencia ante una realidad cuyo misterio es insondable para él mismo y para otro. Y esto no son fantasías. Hay un documento que publicó el 3 de junio el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Se llama Lineamientos para la elaboración y acciones del talento humano en salud. Son indicaciones de cómo hacer bien códigos de ética profesional en salud y cómo actualizarlos bien. Ese documento tiene 4 partes. El documento principal y 3 anexos. Eso está en internet, al acceso de todos. El anexo 2 es un documento transdisciplinario que da referentes antropológicos porque la ética se sustenta en la antropología filosófica. La ética es una especialidad de la filosofía y la antropología filosófica también. Pero la base de la ética es la antropología filosófica, porque ¿cómo concluir cuál es la mejor gestión de sí mismo en lo que depende de la libertad? Conociéndose a sí mismo. Lo demás es capricho ciego, no filtrado por la mejor capacidad que tenemos para acertar en nuestras decisiones y conductas, que es la inteligencia. Si la inteligencia si con la inteligencia no nos hacemos presente un bien, ¿cómo desearlo con la voluntad? Y si ese bien es persona, pues ¿cómo se le va a amar si no se le conoce como persona? Una de las estrategias más eficaces de las transnacionales que se dedican a la trata de seres humanos haciéndolos adictos a sensaciones sexuales es intentar que la gente deje de plantearse que un ser humano es persona durante su ciclo vital completo. Al despersonalizar al embrión y al feto, lo trafican sin grandes inconvenientes y cambian las legislaciones e imponen que se haga proselitismo como si fuera derecho destruir a seres humanos. Y logran que 116 millones de mujeres en este momento en el mundo usen anticonceptivos, por ejemplo, que al reducir el grosor del endometrio causan aborto. Mueren por desnutrición seres humanos con un endometrio mucho más delgado. Entonces, este genocidio que no se había visto en la historia de la especie humana viene de no identificar, generalmente por falta de formación humanística por parte de los papás que tienen que estudiar para responder a las necesidades de desarrollo humano de sus hijos y ellos mismos, y también de instituciones educativas. No identificar en qué consiste un ser humano. Este documento que les mencionaba, el Ministerio de Salud y Protección Social, en el anexo 2, señala a la hora de hablar en qué consiste un ser humano, señala 11 pruebas filosóficas, no religiosas, filosóficas, asequibles a cualquier inteligencia humana, de la existencia del espíritu en el ser humano. Y señala como al ser una realidad simple, no hay exigencias, determinadas estructuras y condiciones y cualidades y número de semanas para poder constituir, no hay esas exigencias para poder constituir una unidad con un cuerpo genéticamente humano. Perfectamente desde el inicio de la concepción
que es cuando se detona un automovimiento, que ya no es el de un óvulo. Un óvulo dura 24 horas y un ser humano suele durar mucho más, porque genéticamente está determinado que dure más. Desde el inicio de la concepción, ya si es un ser humano, es una unidad corpórea espiritual. No existe un motivo razonable por el que se pueda dudar de esa posibilidad, puesto que el espíritu es simple. Si hay un automovimiento nuevo en un cuerpo nuevo y corresponde a que es un cuerpo genéticamente humano y el ser humano constituye una unidad, es una unidad corpórea espiritual, pues entonces desde el inicio de la concepción puede ser una unidad corpórea espiritual. De modo que el agredido siempre es un ser que tiene una calidad de vida tan grande que no termina, porque el espíritu no termina. En esto vale la pena diferenciar dos términos: calidad de vida y calidad de desarrollo existencial. La vida se caracteriza por el automovimiento, es la principal, la mayor característica de un cuerpo vivo. La vida es una forma de unidad que tienen ciertos cuerpos por la que coordinan sus estructuras biológicas y sus funciones. Esa coordinación de estructuras y funciones inmanente, interna, propia, se llama vida. Y como digo, la tiene un cuerpo humano desde que comienza el momento cero, el momento de arranque, que es el inicio de la concepción. La concepción dura 11 a 12 horas aproximadamente. Es un proceso de coordinación de estructuras y funciones del nuevo cuerpo. Estructuras y funciones que son la dotación, la suma de la dotación que aportan el óvulo y el espermatozoide, que desde que entra el espermatozoide al óvulo cesa, porque ya inicia el automovimiento de otro cuerpo humano entero, un organismo, no una célula reproductora. El término, por ejemplo, óvulo fertilizado, es científicamente incorrecto, porque si es óvulo, no se ha fertilizado, y si se ha fertilizado, es un ser humano, no un óvulo. No se puede ser óvulo y ser humano a la vez. El óvulo tiene la mitad del material genético de un ser humano. Y ya dije, tiene otra duración, tiene otro modo de funcionar. En cambio, un ser humano, cuando hay una relación sexual fértil, a los 20 minutos ya la mamá le está haciendo reconocimiento de especie al hijo en la trompa de falopio, en la zona más cercana al útero, en la zona más cercana de la trompa. Y 4 a 6 horas después, ya el espermatozoide ha atravesado la membrana citoplasmática del óvulo. En la parte interna del óvulo, cerca a la membrana citoplasmática, hay unas pequeñas bolsas que tienen calcio. Y al entrar el espermatozoide, se revientan esas bolsas y se endurece la membrana del óvulo. No pueden entrar ya más espermatozoides. Y ese calcio tiene una distribución muy propia. El óvulo es redondito. Un cigoto no es redondo del todo. No es perfecta la redondez de un cigoto. Y por donde entró el espermatozoide, la membrana que cubría su cabeza, que es lo que entra al óvulo, esa cabeza, tapa el hueco que hizo el espermatozoide al entrar al óvulo. Y en esa zona se concentra más el calcio de estas bolsitas. Y va disminuyendo la concentración hasta el extremo opuesto. Como dije, esto sucede probablemente 4 a 6 horas después de la concepción. Es real que ese es el tiempo necesario para que lleguen desde el flujo de la eyaculación, en la zona más central de ese flujo, se desplazan más fácilmente los espermatozoides al interior del útero. También puede suceder la fecundación 3 o 4 días después de la relación sexual, porque dentro del tubo uterino hay unas criptas
que tienen en el fondo las glándulas que secretan el moco vaginal. Y hay espermatozoides que se quedan en esas criptas. Y después pueden, como digo, incluso 3-4 días pueden desplazarse hacia la trompa. Pero los que van a mitad maduro en ese momento, suceda esto que estoy describiendo. Entonces, después de esas 4 a 6 horas, después de la relación sexual, comienza el proceso de la constitución, se llama proceso constitutivo, que denominamos la concepción. A esas 4 a 6 horas sumamos entonces las 11 o 12 horas del proceso de la concepción. 11 más 4, 15. O sea que mínimo a las 15 horas termina ese proceso e inicia otra etapa, que es la de preparación para la primera división celular, que dura 6 horas esa etapa, 21 horas. A las 15 horas terminó ese proceso. Es un cuerpo vivo de la especie humana, un ser humano que lleva ya 15 horas y que se prepara para su primera división celular. En esa primera división celular, la célula que tiene la cicatriz que dejó el espermatozoide desarrolla el cuerpo que tenemos. La otra desarrolla estructuras que necesitamos en determinadas etapas. Por ejemplo, la placenta, el cordón umbilical. Entonces, ya hay una especialización de funciones desde la primera división celular. Es un organismo que empieza a especializar células que, como dije, llegan a ser más de 200 células diferentes desde la primera división celular. Incluso la velocidad de reproducción de esas 2 primeras células es muy distinta. Lo que se sigue después de esas 6 horas, cuando ya hay 2 células, es que a la hora siguiente va a haber una tercera célula, que es producida por la duplicación de la célula de la que surge la placenta, el cordón umbilical. ¿Por qué de esa? Porque esa tiene más velocidad de reproducción celular, porque el ser humano necesita rápidamente conformar unas estructuras que van a ser indispensables para que continúe desarrollándose. Entonces, esa es la causa. Y ya luego vienen pues otras etapas, ya entre el quinto o sexto día, pasa de la trompa de falopio al útero. Cerca de la zona por la que pasa al útero, hay unas sustancias que se llaman integrinas, que por un fenómeno que se llama quimiotaxis, son sustancias que químicamente generan reacciones en la membrana citoplasmática de las células que conforman ya este ser humano y siguen la ruta. Este ser humano sigue la ruta hacia la mejor zona en que pueda implantarse dentro del útero. Esto es importante porque nos ayuda a entender, por ejemplo, el útero tiene 6 milímetros de endometrio, ese nidito que la mamá prepara en cada ciclo menstrual. Pero desde el primer día de vida, el ser humano comienza a producir unas moléculas que son necesarias para continuar viviendo. Una clase de esas moléculas tiene como efecto disminuir la resistencia, la oposición de la mamá a lo que no sea del cuerpo de ella. El genoma del hijo, la mitad de los genes del hijo son del papá y el cuerpo nota que ahí hay algo que no es del cuerpo. Entonces, para que la mamá no lo rechace, él desde el primer día comienza a producir esas macromoléculas que van a disminuir el sistema inmunológico de la mamá para que no lo rechace. Y también va a producir unas macromoléculas que tienen como finalidad, ahí se ve esa simbiosis, esa mutua ayuda en la convivencia más íntima que un ser humano
puede tener con otro, que es la gestación. El embarazo es de una riqueza biológica y de una perfección de la naturaleza que es desbordante. Entonces, el ser humano interactúa valiéndose de esas moléculas que él mismo forma y que van a dar al torrente circulatorio de la mamá, interactúa con ella para lograr el 7º milímetro del endometrio, en que se enriquece mucho más de circulación sanguínea para facilitar la nutrición cuando él se meta dentro del endometrio y empiece la implantación. Y ya luego pues conforma la placenta, conforma el cordón umbilical, pero este es el proceso. Yo dije que miotaxis, cuando hablé de integrinas, ¿no? Que son como esos edecanes químicos dentro del útero. También el espermatozoide logra llegar al óvulo por ese fenómeno que se llama quimiotaxis, porque el folículo de Graf, que es lo que queda después de que madura un óvulo y sale al abdomen y lo coge la trompa de Falopio, ese folículo tiene unas sustancias químicas que ante la presencia del espermatozoide lo estimulan para que sea atraído por una mayor concentración de esas sustancias, y esa es la ruta para que encuentre al óvulo. Si no fuera por esas sustancias, morirían los espermatozoides entre las cilias de las células de la trompa de Falopio y no conocerían el camino hasta llegar al óvulo. Si hay alguna pregunta a esta exposición, Sí, tú me dices. sí, Anubia. Entonces, ahí ya es una personita, mini personita. Entonces, Oye, es una gran persona sí, con un cuerpo una pequeño. gran persona, pero está mini, pues. Entonces, ¿qué relación hay entre la sensibilidad que esa personita tiene y el respeto que se le debe de dar como persona? Esa pregunta es buenísima. ¿Tú te acuerdas que dijimos que ningún deseo de un ser humano es un bien superior a él mismo o a otro ser humano? Uh-huh. Bueno, pues ningún dato sobre sensibilidad afecta en algo el valor superiorísimo de un ser humano. De modo que el hecho de que sienta o no sienta no es una condición para respetarlo y acogerlo y amarlo, porque es un suceso que hay en él, que es efecto de que tiene determinadas circunstancias biológicas. Pero es que si nosotros somos infinitos, porque somos realidades espirituales, tú piensas que es un punto en una línea infinita. Ese punto es la etapa biológica de nuestra vida. El resto es vida espiritual. Entonces, siempre es vida espiritual, pero a partir de la muerte biológica, pues es vida plenamente espiritual, sin los límites de la biología, para que el espíritu se desarrolle plenamente en su capacidad de amar. La vida del espíritu, en definitiva, es el crecimiento en el amor. O sea que aquí estamos diciendo que desde el momento de la concepción, ese bebito, Inicio, porque recuerda que son 11 a 12 horas ese proceso. desde el inicio de la concepción, ese bebito, porque pues eso es lo que es un bebito en sus primeras etapas, merece todo nuestro respeto como un ser humano, porque también ya es espíritu. Es una realidad espiritual de una riqueza que desborda todo lo que sucede en el cuerpo de la mamá y todo lo que sucede en el cuerpo de él. A ver, aquí hay una, perdón que salir, de verdad estoy comprometida con el tema. Subir al WhatsApp el video que nos pasaron. Sí, sí se va a subir este video sí se va a compartir en los grupos.
Bueno, pues entonces hay que darle su debido respeto porque es todo un proceso. Si todos pudiéramos analizar y valorar cómo empezaron nuestras vidas y ver Sí, que Marisa. sí, sea la Es que circunstancia todo, que sea. Ujú. mira, para tú actuar tú tienes que ser. O Así sea, es. no hay acción humana, no hay fenómenos como los que describí de esa coordinación de estructuras y funciones en el proceso constitutivo. Y ya lo que sigue es proceso consecutivo. O sea, una vez termina el proceso de la concepción, lo que sigue es proceso consecutivo. Pero aquí hay que tener una cosa muy clara. Hay biólogos que se plantean, un ser humano comienza su vida con el automovimiento que se detona como realidad diferente, automovimiento diferente, que se detona al entrar el espermatozoide o la comienza cuando termina el proceso de la concepción o las 24 semanas o cuando nace o cuando. Si vida es automovimiento porque se coordinan las perfecciones constituyentes de la propia dotación natural, entonces es innegable que estamos ante un nuevo ser humano desde el inicio de la concepción. Otra cosa es el modo como se va perfeccionando la coordinación de un cuerpo para que por él mismo pueda empezar una etapa de aplicación de su genoma en la fase de reproducción celular. Eso es distinto. Y de especialización de células y de formación de estructuras y de perfeccionamiento de funciones de esas estructuras. Eso ya son realidades biológicas que suceden en un ser humano. O sea, cada ser humano tiene un momento cero que ya la biología molecular señala con mucha precisión y cada vez se aumentan más los datos acerca de cómo es. Y lo que sigue es un proceso de constitución de las estructuras necesarias para asegurar una continuidad en el tiempo. Pero él es el que coordina sus propias estructuras para conformar esa infraestructura que hace posible, por ejemplo, una interacción propia con el medio externo. Esa es otra característica de un cuerpo vivo. Una es el automovimiento, que es la principal. Otra, la interacción del medio interno con el medio externo. Continuamente captamos recursos del medio externo y expulsamos los que ya no necesitamos. Un ritmo cíclico, químico. Todo lo que tiene biología tiene un ritmo de ciclos vitales, el ciclo de Krebs, el ciclo de sueño, la necesidad de alimento que es reiterativa, eso lo vemos porque tenemos que comer varias veces al día. El crecimiento es otra estructura, es otra característica de un cuerpo vivo, que no es la mera acumulación de células. Si fuera así, entonces los gorditos somos más humanos que los flaquitos, eso no es la realidad. Es la aplicación de las funciones de un cuerpo humano a lo largo de su ciclo vital que está determinada en su genoma. Ahí ya está el mapa de la capacidad biológica que se va a desplegar con la quinta es inmanencia. Todo cuerpo vivo tiene unas actividades que son exclusivamente para él. Por ejemplo, tu sistema circulatorio es para ti, tú no lo alquilas, no, es para ti, es para tu supervivencia. Entonces, esas características que son las que se determinan en biología como las propias de un cuerpo vivo, era la principal y la condición para que sucedan las demás, que es el automovimiento, pues se dan en un cuerpo vivo unicelular, cuando ese cuerpo vivo pertenece a la especie humana, se dan igual que los demás cuerpos vivos.
Por lo tanto, desde el punto de vista biológico, es innegable ya, innegable. Hay que hacerse violencia a la inteligencia para negar que un ser humano sea humano. Así es. No yo sé si de espero. pronto estoy un poquito... Sí, es que lo que pasa es que se te está congelando el internet. De repente te quedas congelado. Pero sí, Ah, bueno, sí, es innegable que un bebito dentro de la mamá, él tiene su propia vida, aunque todavía no pueda subsistir por sí claro, solo, es solo y es punto aparte de la mamá. Él es su propia vida. claro, subsiste, Kemel menciona, la semana 22 es una semana decisiva hoy en día porque se pueden aplicar medicamentos para estimular la madurez pulmonar. De modo natural, la madurez pulmonar suele darse a las 24 semanas. Ya luego nace el bebé a las 24 semanas, obviamente necesita recursos para mejorar su capacidad respiratoria, pero cada vez hay mayor porcentaje de supervivencia de bebés a las 24 semanas. Incluso a las 19 semanas se ha logrado maduración pulmonar y supervivencia de bebés. Obviamente tienen dificultades en crecimiento, en desarrollo. Los prematuros, los bebés prematuros, pues pueden tener también como formas psíquicas que son efecto de nacer con esa inmadurez, suelen ser más inquietos, por ejemplo, y son más susceptibles a infecciones, a complicaciones en salud, porque pues no tuvieron la misma, digamos, preparación biológica para el reto de vivir en medio externo. Pero es evidente, primero, una mujer que dice mi cuerpo es mío y pretende justificar destruir un cuerpo que no es el de ella, sencillamente por manifestar la capacidad que tiene de reconocer el de ella. A ver, ese error a qué cociente intelectual corresponde, a 40, a 30, no a una persona inteligente. Lo que hay ahí no es una falta de inteligencia. No es que la ciencia no haya dado datos de sobra para percatarse de estas cosas. Lo que hay es dar prioridad al deseo por encima del derecho. Porque el hijo tiene derecho a seguir viviendo. Pero ella no desea que él siga viviendo. Entonces, lo excluye de su pensamiento. Y para excluirlo busca afirmaciones que intelectualmente son insostenibles. Así es. Así es. Es que una cosa es el cociente intelectual de una persona, otra cosa es la negación a usarlo. ¿Y cómo se niega a usarlo? Centrándose en lo que quiere y dispersándose de lo que si pensaría no se atrevería a hacer. La actitud es muy importante, pero también hay que dar mucha cultura sobre estos datos que nos da la ciencia. Es que recuerda que uno debe actuar con ciencia, con conocimiento. Y hay que hacer el esfuerzo de llenar de material didáctico, de recursos amables, y entrar por las ventanas del interés de la gente joven, que son estos medios. Tú cuelgas esto en YouTube y lo pueden ver por años muchas personas. Estos recursos ahora nos facilitan hacernos asequibles a personas de la generación actual y las futuras desde cualquier parte del planeta. Y hay que aprovecharlos. Pero comunicar y dar cultura y poner los medios y coger un diccionario si no se entiende un término, estudiar mucho más. Estudiar es una deuda social.
porque el error limita mucho, genera mucho sufrimiento, causa mucho daño. Y el error es vencible principalmente venciendo la ignorancia, dando cultura. Creo que también dando valores. Sí, claro, pero es que tú te animas para tú tender hacia un bien, necesitas plantearte la existencia de ese bien. O sea, la voluntad se mueve con el estímulo de lo que le presenta la inteligencia. Y la afectividad se mueve con el reconocimiento de un ser como persona. El amor es entre personas porque es la acogida a otro ser que es persona al punto de que se reconoce como un bien, acompañarlo de modo constante y creciente a que se desarrolle plenamente, según su realidad de persona, su dotación de persona. Y cada una es bien distinta. Así es. ¿Tienes alguna pregunta, Denise? ¿Algún comentario? No, hasta el momento, muchas gracias. Encantada, con todo el gusto. Gracias a ustedes por todos estos empeños con los que hacen tanto bien. Sí. Bueno, pues entonces, por conclusión, tenemos aquí que un bebito, bueno, aunque no le llamemos bebito técnicamente, desde los principios de su concepción, tiene todo el valor de un ser humano y merece todo nuestro respeto desde que se empieza a formar hasta el último día de su vida. Hasta el momento, desde su concepción, ¿verdad? Experimenta todos esos periodos, bueno, vamos a decir, los sensitivos de la mamá, y él los percibe desde toda su etapa de formación en el vientre materno, ¿verdad? Sí, hay que diferenciar eso. Una cosa es una percepción neurológica, que para eso se necesita el sistema neurológico, y en el video del doctor Kemmel, ese video que está en YouTube, pues lo explica muy bien, que va desarrollando de estructuras y cómo va variando la sensibilidad hasta llegar a una sensibilidad consciente. Exacto. Pero como desde que tiene sensibilidad a las 8 semanas de vida, ya puede sufrir siendo humano. No sé, o sea, no se puede decir, es que sufre como un animal. Pues sí, que sufre, pero no, es humano y sufre como humano. Lo que pasa es que siendo humano se necesita también un desarrollo neurológico para ciertas formas de, por ejemplo, de conciencia, de percatarse conscientemente del sufrimiento. El animal se percata instintivamente y sensiblemente. Y nosotros, a medida que desarrollamos nuestro sistema neurológico, primero nos percatamos sensiblemente, luego instintivamente, como le sucede al animal. Pero ya con neocórtex, con corteza cerebral activa, que es lo último que se desarrolla del cerebro y que nos diferencia de las demás especies y que hace posible que uno se percate a conciencia de que está sufriendo, esa conciencia específicamente humana, y no solo con el modo de percepción del cerebro más inmaduro humano que coincide con el cerebro de las demás especies, porque es el cerebro instintivo y el cerebro primitivo. El cerebro tiene capas. Una capa primitiva, común a los lagartos, por ejemplo, también le dicen el cerebro de lagarto, una que es de reacciones de huida, como la de un fetito de 12 semanas, que huye de los instrumentos del abortista. Sí. Es el cerebro instintivo y más sensitivo, y luego el neocórtex, que es la capa que nos diferencia del resto de especies y que es como el apoyo más especializado de las neuronas,
ante los estímulos espirituales y del entorno. Espiritualmente vivimos, hacemos una lectura de los estímulos del entorno que también son recibidos por las otras partes de nuestro cerebro. Por eso podemos elegir libremente, y cuando elegimos hay partes ya conocidas del cerebro que se activan, que interactúan. Eso con ocasión de un aparato que se llama PET, que es de este siglo, más o menos en 2008, que identifica qué es lo que se mueve en el cerebro cuando se reciben ciertos estímulos y cuando suceden ciertas respuestas, pues se ve claramente cómo cada parte del cerebro va interactuando con las otras hasta lograr una decisión libre con la ayuda de esas estructuras y funciones cerebrales. Y obviamente es con la ayuda porque el protagonismo es espiritual. El libre es el espíritu. La biología está sujeta a las leyes de la física y la química, y de ahí no sale. O sea, uno puede hacer cosas teniendo en cuenta las leyes de la física y la química, pero no puede cambiarlas. Así es. Así es, pues muy interesante el tema. Sí, las animo a que, y a quienes vean este video, a que busquen esos lineamientos para la elaboración y actualización de códigos deontológicos de las profesiones del talento humano. Espérame, Y lean esas 11. Déjame lo escribo en el chat. Son lineamientos. Ah, listo. Lineamientos para la... Es que si lo pones en la web, ahí está la URL, pero quien ponga este nombre también le sale. Lineamientos para la elaboración y actualización de códigos deontológicos de las profesiones del talento humano en salud. Es eso, 11 pruebas de la existencia del espíritu, para entender bien esto. Ok, lo voy a buscar. Y no sé si nos des permiso también de compartir el video que pusimos al principio. Claro, es que está en YouTube. Ok. El del Dr. Kemmel. Sí, para poderlo compartir en el canal también. Sí. Si ponen Kemmel Godme, ahí encuentran varios videos de él y ahí está ese. Ah, ok, perfecto. Sí, pero vamos a empezar con el que tú nos enviaste primero, con el que pusimos ahorita. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, Nubia, y esperamos contar con tu presencia otra vez. La semana próxima tendremos a Sonia Castilla también. Que es maravillosa. Continuaremos con tema Provida. Sí, qué bueno. Así que muchísimas gracias. ¿Tienes algo para concluir el tema del día de hoy? Sí, yo diría, ningún ser humano tiene derecho a destruir a otro para satisfacer los propios deseos. Bien. Amén. Así sea. Bueno, gracias pues, a ustedes. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Nubia. Que tengas un muy buen día y esperamos contar de nuevo con tu presencia. Muy agradecida. Si hay alguna pregunta, la pueden escribir en el chat de Zoom o en el chat de YouTube. Y los queremos invitar para que nos acompañen. Mañana y todos los jueves tenemos en vivo Adoración al Santísimo desde Tecomán, Jalisco. La pueden ver por la página de Facebook o también en el canal de YouTube del Apostolado. Y el domingo los invitamos a la Paraliturgia de Sanación de las 6 Puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y a las 6 de la tarde, el Padre Gabriel Panduro Muñoz está celebrando la misa todos los domingos, 6 de la tarde, y la transmite por la página de Facebook y también en el canal de YouTube. Y como ya mencionamos, el próximo miércoles tendremos con nosotros a Sonia Castilla, también de Colombia. Ella trabaja en los viñedos, para los viñedos de Raquel,
que es una asociación pro vida. Ella nos va a traer su testimonio y su tema es llamados a ser testigos del amor de Dios. Muchísimas gracias. A todos los esperamos y ahora sí pasamos con Denise a hacer la oración de protección final. Adelante, Denise. Gracias. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, a tus santos ángeles al frente de tu pueblo, para que sean retiradas todas las acechanzas que el enemigo ha puesto en el camino de tus ovejas, intentando impedir su aprovechamiento espiritual y el florecimiento de tu reino en sus corazones. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan dispersos por este mundo, para la perdición de las almas. Amén. Consagración a nuestra Madre Santísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como cosa y posesión vuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y buenas noches. Amén. Gracias. Amén. Hasta luego. Muchísimas gracias. Otra vez, muchas gracias, Nubia. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Que pasen una muy bendecida noche y los esperamos en los siguientes eventos del apostolado.